a examinar en este rato de oración la materia de nuestras meditaciones, el campo donde nos hemos de desenvolver en este tiempo de la oración, porque a veces nos puede ocurrir que vamos a la iglesia, vamos a la oración y no tenemos materia a la mano, o nos tenemos que valer de un libro, o sencillamente vamos a lo que salga. Entonces convendría tener una idea clara sobre lo que ha de constituir la materia preferente de nuestra oración, y es Jesucristo. Y Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Por tanto, el Jesucristo del Evangelio, el Jesucristo hombre, que nace, crece y muere, que come, que duerme, que asiste a banquetes, que es perseguido, que es calumniado, que es vendido, que es crucificado, que resucitó, el Jesucristo del Evangelio. Santa Teresa, como sabéis, pues habla extensamente en el capítulo 12 y 22 de su vida sobre esta materia, cómo tenemos que ser muy devotos de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente que Santa Teresa no se fija solo en la humanidad, sino la humanidad unida a la divinidad, como medio para la divinidad, como gran sacramento de la divinidad, donde yo encuentro a Dios como en un sagrario, y el sagrario más unido a Dios, más auténtico de la presencia de Dios, es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho hoy que vamos a la oración a despertar de un modo actual, de un modo más intenso que en la vida ordinaria fuera de la capilla, nuestra conciencia de hijos de Dios. Vamos a darnos más cuenta, más intensamente, de que estamos entrometidos en este diálogo eterno que sucede entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un sentirnos más inmersos en ese cielo que ya está presente aquí en la tierra. Entonces, no nos podemos apartar de esto. Cuando armamos todos estos montajes de los distintos grados de oración, en lo que consiste la contemplación, y nos rompemos la cabeza muchas veces con el estudio, la lectura, la reflexión sobre los grados de oración de Santa Teresa, etc., es posible que olvidemos lo que es el meollo, lo que es la sustancia de todo ese camino tan maravillosamente expresado, manifestado por Santa Teresa. Podríamos decir que es como una persona que se ha encontrado con su padre o que vive con su padre, y que las relaciones del hijo con el padre cada vez se van manifestando de una forma más intensa, más afectuosa, más maravillosa, porque el Padre le va manifestando sus riquezas. Aquí tenemos una cosa que es sustancial y otra que es accidental. Y la cosa sustancial es que ese hijo tiene a un padre y está en íntima convivencia con el padre. Esta es la sustancia. Ahora, que el padre le vaya regalando, más o menos, que vaya
manifestando todos estos tesoros, etc., esto es accidental. Pues bien, nosotros cuando vamos a la oración, vamos a sentirnos hijos de Dios. Esto no lo podemos olvidar nunca. Esto aprovecha en todos los grados de la oración, en la más alta contemplación y en la más baja, en todos los grados de contemplación. Lo que puede no aprovechar y puede sernos algunas veces de tropiezo, de escándalo, si no estamos bien fortalecidos en esto, el que nos dejemos llevar de ilusiones, de apetencias, de aspiraciones, que no son las aspiraciones de Dios, que no coinciden con los designios de Dios, y aunque coincidan con los designios de Dios, pero que muchas veces nos prueba y nos puede dejar. Y entonces, cuando no tenemos una plataforma bien fundamentada y bien amplia, bien ancha, podríamos caer en el vacío. Y entonces, cuando terminan los regalos de Dios, por lo que sea, entonces que nos baje, que nos falte ese soporte, esa plancha, esos brazos del Padre, que se manifestará menos amoroso, que se manifestará menos expresivo, que parecerá más dormido, pero yo sé que estoy en los brazos de Dios. Eso es lo sustancial. Por eso interesa mucho que nuestra oración vaya siempre alrededor de la humanidad de Jesucristo, es decir, de la actuación de Jesucristo, de las reacciones de Jesucristo, de los modos de vivir Jesucristo. Interesa muchísimo esto, para no perdernos, para no equivocarnos. Dice la Santa en el capítulo 22 de su vida, cuando habla de estas relaciones con la humanidad de Jesucristo, dice ella: esto de apartarse de lo corpóreo, bueno debe ser, cierto, pues gente tan espiritual lo dice, pero a mi parecer ha de ser estando el alma muy aprovechada, porque hasta esto, está claro, se ha de buscar al Criador por las criaturas. Todo es como la merced, todo es como la merced el Señor hace a cada alma, en eso no me entremeto. Lo que querría dar a entender es que no ha de entrar en esta cuenta la sacratísima humanidad de Cristo. Y entiéndase bien este punto, que querría saberme declarar. De modo que la Santa hace distinción entre esta clase de oración que hoy está muy extendida, de por las criaturas, ir a Dios, la contemplación de la belleza de las cosas, no estorba para ir a Dios, y dice la Santa que, según dicen algunos, puede estorbar para el alma que ya está aprovechada para la contemplación. Sin embargo, de este género no es la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Cristo no estorba a esta alta contemplación, lo mismo que el empeñarse en las composiciones del lugar o en las cosas de aquí abajo de la tierra. Dice la Santa: cuando Dios quiere suspender todas las potencias, como en los modos de oración que quedan dichos hemos visto, claro está que aunque no queramos, se quita esta presencia, es decir, la presencia de Jesucristo. Entonces vaya en oración. Dichosa tal pérdida que es para gozar más de lo que nos parece se pierde, porque es de Dios. Es como el que pasa el puente y está a la otra orilla. Porque entonces se emplea el alma toda en amar a quien el entendimiento ha trabajado en conocer, y ama lo que no comprendió y goza de lo que no pudiera también gozar, si no fuera perdiéndose así para, como digo, más ganarse. Más que nosotras
de maña o con cuidado, nos acostumbremos a no procurar con todas nuestras fuerzas traer delante siempre, y pluguiese al Señor fuese siempre, esa sacratísima humanidad. Esto digo que no me parece bien, y que es andar el alma en el aire, como dicen, porque parece no trae arrimo, por mucho que le parece anda llena de Dios. Es gran cosa mientras vivimos, y somos humanos, traerle humano, que este es el otro inconveniente que digo ahora. El primero ya comencé a decir, es un poco de falta de humildad, de quererse levantar el alma hasta que el Señor la levante, y no contentarse con meditar cosa tan preciosa y querer ser María antes que haya trabajado con Marta. Y el Señor se encargará en hacerme María, pero cuando trabaje con Marta. Es decir, que es como una puerta, donde yo sé que dentro está Dios, pero si el Señor me abre la puerta y me deja pasar a Dios, yo no olvidaré la puerta, normalmente que la dejo detrás, y me voy al que está dentro de esa puerta, de ese sagrario, que es la humanidad de Jesucristo, claro que sí, pero eso lo tengo que dejar a Él cuando Él me meta. Yo, por tanto, como soy humano, mientras esté aquí en la tierra, es lo que quiere decir la Santa, he de estar forraceando a la puerta, y la puerta es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque yo sé que tocando la puerta, estoy tocando al que hay dentro de la puerta, que es Dios, que es el Verbo de Dios. Por tanto, el modo de ir yo a la divinidad de Jesucristo, el modo de sentirme yo hijo de Dios, es hijo en el Hijo. Y el Hijo es Jesucristo, es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que ir a Dios por los sentimientos humanos. Mis sentimientos son un injerto de los sentimientos de Dios y mis sentimientos humanos. Entonces, cuando yo conecte por completo con los sentimientos de Jesucristo, será cuando más me sentiré yo hija de Dios. Por eso el apóstol San Pablo, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, nos dice que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y habla de sentimientos que, siendo Dios, tomó la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando yo voy a la oración, tomando este ejemplo del apóstol San Pablo, tengo que conectar con los sentimientos de Jesucristo, por lo que es igual con las reacciones psicológicas de Jesucristo, que se humilla ante el Padre, que cae de cabeza en el huerto, que se humilla a Judas para que le bese, que se hace un esclavo y no hombre. Y estos sentimientos se sienten, por eso son sentimientos. Entonces es cuando yo me siento hija de Dios. Entonces es cuando mi oración es la oración de Jesucristo. Entonces es cuando yo tengo seguridad de que el Espíritu Santo está actuando, porque el Espíritu Santo no actúa en mí más que por el instrumento de la humanidad de Jesucristo. Directamente no actuará en mí. Es la jerarquía con que el Padre y el Hijo han metido al Espíritu Santo en su iglesia, en mí, la humanidad de Jesucristo. Por tanto, si no me dejo pinchar por esa humanidad, si no me dejo incrustar, podríamos decir así, en esa humanidad, tener los sentimientos de Jesucristo, del corazón de Jesucristo, mi oración corre peligro de andar mal. Por tanto, cuando yo veo a Jesucristo padecer, allí tengo yo que estar. Y el Señor ya me dará otra cosa. Y cuando yo veo a Jesucristo alegre por el encuentro con su madre, allí tengo yo que estar. Y cuando veo a Jesucristo resucitado, allí tengo yo que estar. Y dice la Santa, yo tengo muchos modos para orar con la humanidad de Jesucristo, si es que no aguanto un modo, porque es posible que no pueda resistir la oración en la pasión. Es posible que entonces mi condición no pueda resistir ese dolor.
Dice, pues y me puedo pasar a la resurrección, y me puedo pasar a la ascensión, y me puedo pasar a los encuentros que tuvo Jesucristo con los niños, es decir, donde estaba más alegre. Me puedo pasar a las bodas de Caná y sentarme con Jesucristo allí a la mesa, en aquel banquete, y alegrarme lo mismo que se alegraba Jesucristo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que muchas veces vamos así como meditando en el vacío, cuando tenemos una marca en la que posar, cuando tenemos un amigo al que acompañar, cuando tenemos un Padre en cuyos brazos podemos reposar, en la humanidad de Jesucristo. Y entonces, el manifestar nuestros sentimientos con un amigo, con un padre, con un hermano, dándole besos, abrazándole, metiéndole dentro de nuestro corazón, queriendo ser como Él, de modo que Él aguanta las humillaciones. Pues esta es mi oración, aguantar las humillaciones, lo mismo que Él. Y esta es mi oración, hacer la oración de noche, pues lo mismo que Jesucristo. Voy a hacer lo que Él hacía, como Él lo hacía. Es esa locura por vivir cerca, por vivir en unión con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya tenemos tema de oración. Tenemos que estar pensando, bueno, pero ¿y ahora sobre qué voy a meditar? ¿Sobre qué vas a meditar? Si no vas a meditar cosas, si no vas a meditar verdades, si a lo que vas es a sentirte hija de Dios como Jesucristo, en las distintas ocasiones y en los distintos momentos de su vida, que son semejantes a los tuyos, no vas más que a eso. No se trata de un estudio, no se trata de unas reacciones, de unas composiciones que tú vas a hacer ahí en tu cabeza. Se trata de decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Pensemos en aquello que nos decía el apóstol San Pablo, que en la epístola a los Hebreos, que se hizo en todo semejante a nosotros. Tenemos un pontífice capaz de compadecerse de nosotros, porque es de nuestra misma condición, y si es de nuestra misma condición, ya tenemos nosotros un modelo al que acoplarnos por completo. Por eso decía a Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me conoces. No conoces al Padre. Pues mira, el que me vea a mí, vea al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Si soy Dios como el Padre, si el Padre está en mí y yo en el Padre, si el Padre y yo somos una misma cosa, con Dios no te puedes unir, pero con mi humanidad sí. Si te unes con mi humanidad, te has unido con mi divinidad, porque el que coge la cáscara de naranja ha cogido los cajos de la naranja. Esta es la seguridad que hemos de tener. Esto es lo que nos está remachando constantemente la Iglesia. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Para esto no se nos ha de dar nada de no tener devoción, como tengo dicho, sino agradecer al Señor que nos deja andar deseosos de contentarle, aunque sean flacas las obras. Ya no es problema si yo no voy a la oración, porque tengo devoción y porque estoy a gusto, no, sino voy a acompañarle. Voy a acompañarle, como acompaño a un enfermo, como acompaño a un pobre, que a lo mejor no tengo ganas, pero voy y le acompaño, y voy a acompañar a Jesucristo nada más. Este modo de traer a Cristo con nosotros aprovecha en todos los estados, y es un medio segurísimo para ir aprovechando en el primero, y llegar en breve al segundo grado de oración, y para los postreros andar seguros de los peligros que el demonio puede poner. Los peligros que el demonio puede y suele poner. Quien tenga esta costumbre de vivir unida así a Jesucristo, a la humanidad de Jesucristo, ya puede venir el demonio, y pueden venir raptos, y pueden venir locuciones, y pueden venir cosas que enseguida lo distinguirá, estará seguro. La que está en peligro de equivocarse es
la que vuela sin avión, yo diría, está dispuesta a estrellarse. ¿Cuál es el avión en el que te tienes que meter? La humanidad de Jesucristo, el Evangelio. Ya está. Así no hay peligro. Si se estrella el avión, te estrellarás tú, pero es tan imposible que se estrelle Jesucristo. Es tan imposible. Y en el capítulo 22, donde ella siente el haberse apartado de la humanidad de Jesucristo por los consejos que le dieron algunos confesores ignorantes, avisan mucho que aparten de sí toda imaginación corpórea y que se lleguen a contemplar en la divinidad, porque dicen que aunque sea la humanidad de Cristo, a los que llegan ya tan adelante que embaraza o impide a la más perfecta contemplación. Traen lo que dijo el Señor a los apóstoles cuando la venida del Espíritu Santo, digo cuando subía a los cielos para este propósito, cuando les decía, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. ¡Qué ignorantes!, dice la Santa. Paréceme a mí que si tuvieran la fe como la tuvieron después que vino el Espíritu Santo, de que era Dios y hombre, no les impidiera. Lo que pasa es que no tenían fe, claro, no tenían fe, ellos veían un hombre solo, pero este no es el caso del alma que va buscando a Dios. Tiene fe en la humanidad de Jesucristo, o es que la humanidad impide algo para la fe. Yo no lo contradigo porque son letrados y espirituales y saben lo que dicen, y por muchos caminos y vías lleva a Dios a las almas, como han llevado la mía. Y entonces la Santa reacciona. Como yo no tenía maestro y leía en estos libros por donde poco a poco yo pensaba entender algo, y después entendí que si el Señor no me mostrara, yo pudiera poco con los libros aprender, porque no era nada lo que entendía, hasta que Su Majestad por experiencia me lo daba a entender, ni sabía lo que hacía. En comenzando a tener algo de oración sobrenatural, digo, de quietud, procurada de desviar toda cosa corpórea, aunque ir levantando el alma yo no osaba, que como era siempre tan ruin, veía que era atrevimiento, pero parecíame sentir la presencia de Dios como es así, y procuraba estarme recogida con Él. Y es oración sabrosa si Dios allí ayuda y el deleite mucho. Y como se ve aquella ganancia y aquel gusto, ya no había quien me hiciese tornar a la humanidad, sino que en hecho de verdad me parecía mero impedimento. Oh Señor de mi alma y bien mío, Jesucristo crucificado. No me acuerdo ver de esta opinión que tuve, que no me da pena y me parece que hice una gran traición, aunque con ignorancia. Es verdad que sentía esto, pero son los caminos de Dios. Luego después ella vio bien y yo me quedaba en esta oración, que era oración verdadera y oración de quietud, pero no porque fuese oración de quietud, sino porque la Santa tenía un espíritu limpio y iba en busca de Dios, pero estaba equivocada en ese momento y ella lo vio. Ella lo vio. Había sido yo tan devota toda mi vida de Cristo, porque esto era ya a la postre, digo a la postre de antes que el Señor me hiciese estas verdades de arrobamientos y visiones. Y en tanto extremo duró muy poco estar en esta opinión. Y así siempre tornaba mi costumbre de holgarme con este Señor, en especial cuando comulgaba. Quisiera yo siempre traer delante de los ojos su retrato e imagen, ya que no podía traerle tan esculpido en mi alma como yo quisiera. Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento ni una hora, que vos me habíais de impedir para mayor bien. ¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes sino de vos? No quiero pensar que en esto tuve culpa, porque me lastimo mucho que cierto era ignorancia, y así quisisteis vos, por vuestra bondad, remediarla con darme quien me sacase de este hierro. Y después, con que os viese yo tantas veces como adelante diré, para que más claro entendiese cuán grande era, y que lo dijese a muchas personas que le he dicho, y para que lo pusiese ahora aquí. Pues entonces, muchas veces andamos así, no sabemos. Pues esta es la seguridad, ¿Por dónde mejoraremos nuestra vida sino siguiendo los pasos de Jesucristo? Lo cierto es que ahora que hablamos de tanta personalidad y de tanta libertad y de tanta independencia,
Ahora es cuando se da la mayor esclavitud y el mayor seguimiento de otras personas. Porque no se ven nada más que grupos en todas partes que siguen una que levanta el dedo y las otras que van detrás. Y una que dice una tontería en una reunión, o uno que dice una tontería y todos los demás salen diciendo esa tontería. Entonces, nosotros que tenemos este Jesús, que es hombre, que conoce al Padre, que es el camino para el Padre, que nadie va al Padre seguro sino por Él, pues ahí tenemos nosotros el Evangelio. Ahí tenemos a Jesucristo. Yo sé cómo tengo que reaccionar ante mis enemigos. Sé cómo tengo que reaccionar ante este decaimiento. Y sé cómo tengo que reaccionar ante mis pecados. Y lo sé yo, me lo está diciendo Él. ¿Para qué darle más vueltas? Esta es la seguridad. Esta es la seguridad. Y sobre todo la seguridad del corazón. Mirad. Lo he dicho muchas veces y lo tengo que repetir. ¿Por qué se nos vacía el corazón? ¿O por qué tenemos el corazón vacío? Y procuramos llenarlo o de amistades, o de personas, o de cosas, o de viajes, o de impresiones, o de lo que sea. Sencillamente, porque el corazón está vacío de Jesucristo. Mientras la virginidad no suponga otra cosa que un enamoramiento de Cristo, pero auténtico, verdadero, sentido existencial, empapamiento de Jesucristo, no hay seguridad. Ni seguridad en la vida religiosa, ni en la vida sacerdotal, ni en nada. Estamos siempre en el aire, siempre en el aire. No tenemos apoyo, no tenemos apoyo. Y entonces, el que tiene un amigo ese está salvado. Y el amigo que nos tiene que salvar es Jesucristo. Y ahí es donde encuentro yo la solución de todas mis angustias, de todas mis penas, de todos mis problemas. Los encuentro en Jesucristo. Ahí es donde tengo yo que acudir. En mis dudas, en mis aflicciones. Ahí tengo que acudir yo a Jesucristo. Y no sé lo que tengo que hacer. Pues a ver cómo lo hacía Jesucristo. Lo hago yo así. Vamos, que con esta humanidad de Cristo como directora espiritual, ya no necesito más dirección espiritual. Si soy sincera en buscar a Cristo y espero que Él me ilumine. Y voy siempre con esta humanidad, como dice Santa Teresa. ¿O cómo llegaríamos a Dios? ¿Cómo llegaríamos al Padre? ¿Cómo el Espíritu Santo se complacería en nosotros? Pero este es el ejemplo de la Virgen. A ver, ¿cómo se desenvuelve la vida de la Virgen? La oración de la Virgen. La oración de la Virgen no es nada más que un contacto continuo con Jesucristo, desde la encarnación hasta el sepulcro. Le lleva en su seno, le lleva en sus brazos, le da el pecho, vive con Él en la vida privada, después en la vida pública va detrás de Él, en la pasión con Él, hasta el sepulcro. Y ya está. Entonces, ¿en qué consistía la meditación de la Virgen? En ese amor y en ese contacto, en esa colaboración con Cristo, nada más. Nada más. Pero pensar que la Virgen tuviese ratos de oración, ausentándose de Cristo, desentendiéndose de su Jesús que lo tenía allí con ella. Pensar en eso, qué barbaridad más grande. Esa sería la oración de la Virgen, que se quedaría extasiada mirando a Dios en Cristo, la bondad de Dios en Cristo, la providencia de Dios en Cristo, la caridad de Dios en Cristo, en sus sufrimientos, en el huir a Egipto, en el trabajo, en la humildad de Dios en Cristo. O sea, ya estaba contemplando las virtudes de Dios en Cristo. Y esa era su oración, no era otra, no era otra. No podía ser otra. No podía ser otra. Pues esta es la oración que nos dice Santa Teresa, tan natural, tan sencilla como es. ¿Es así vuestra oración? Esta es la pregunta que os tenéis que hacer. Quedaos con la Virgen, quedaos con la Virgen. Oye, pues es verdad. Pues así sería la oración de la Virgen. Vamos, que cuando la Virgen llevase en su seno a Cristo, como yo le tengo en la Sagrada Comunión, como dice Santa Teresa, principalmente cuando comulgaba,
que tendría que irse ella allá al cielo si llevaba la Santísima Trinidad dentro de su corazón con la humanidad de Cristo. Llevaba al Hijo, pues tenía que llevar al Padre y al Espíritu Santo. Ella misma estaba hecha un cielo. ¿Qué tenía que hacer? Pues estar absorta en aquella humildad de Cristo, en aquel escondimiento de la Santísima Trinidad, en el amor tan grande que le había hecho a ella templo de Dios. Nada más que pensar en eso, nada más. ¿Podría ser esto otra cosa? Entonces pensad a ver si vuestra oración es así. Pense yo también si mi oración es así. Es así. Si vivimos como María, la concha alrededor de la perla, Cristo, y nada más, y no hay otra cosa en que pensar. Y el Señor, si a veces me quita esa presencia de la humanidad de Jesucristo, será para saborearla mejor en Dios. Pues darle vueltas a esto, sobre todo pedirle a la Virgen, Madre mía, que yo despierte mis ansias de oración, que despierte mi vida de oración, que aquí está la piedra de toque del cambio de mi vida, de la renovación de mi vida, de estos ejercicios y de mi vida, de Carmelita. Parece un contrasentido cuando hablan de contemplativas y parece que están fuera del mundo, pero qué barbaridad. Pero qué barbaridad. Contemplativas no es nada más que unas mujeres que viven como la Virgen vivía con Jesucristo, nada más. Empapadas de Jesucristo, teniendo a Jesucristo en su corazón, llenas de Jesucristo, y se ha terminado. Y viven por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y lo viven así, existentemente, que para eso el silencio y la libertad de todas las ocupaciones, para sentirle más cerca de ellas a Cristo. Jesús, con su Espíritu, nos dé a entender esta comunicación con Jesús.